¿Qué tal, chicos? Muy buenos días con todos. Buen día, buen día. Vamos a dar inicio con el taller que es referente a esta semana. Bien, por lo cual vamos a compartir el material. Si bien es cierto, nosotros ya hemos terminado un material que hemos venido desarrollando durante la semana eh, y precisamente al finalizarlo, vamos a trabajar hoy día con ejercicios adicionales, tanto de la semana uno como de la semana 2, ya que de la semana 2 tenemos pocos ejercicios adicionales. Lo que sí tenemos ejercicios adicionales en lo que corresponde a la semana uno. Muy aparte de ello, les quiero mostrar un material que yo tengo, que son tablas que corresponden a la semana uno, ¿correcto? Y con respecto a ello, les quiero compartir ese material para que ustedes lo puedan tener y les pueda facilitar ¿no? en su desarrollo de sus ejercicios que, como bien saben, en la semana uno hablamos todo lo que son magnitudes. Bien, les quiero mostrar ese material que tenemos, la cual yo les voy a compartir por el grupo, ¿sí? A ver, vamos a mostrar ese material. Estas son tablas, correcto, que están especificadas, ¿no? En este caso, yo les voy a compartir este material para que ustedes lo puedan tener. Son 3 hojitas y puedan tenerlo como refuerzo en sus ejercicios que a ustedes les pidan en análisis dimensional. ¿Estamos de acuerdo? Y este material yo les voy a compartir por el grupo. Bien. Ese material va a ser compartido en el grupo para que ustedes lo puedan visualizar con mejor detalle, con mejor precisión, ya cuando ustedes empiecen a aplicar sus ejercicios o les pueda servir a ustedes en el examen. Bien, no te preocupes, ahorita se vuelve a mostrar, ¿correcto? Bien, allí se puede visualizar mucho mejor, ¿ya? Miren, ahí está. ¿Correcto? Esas son valores de análisis dimensional. Ahí está, tablas. Tenemos algunas análisis, magnitudes, dimensiones, sistema internacional y sistema CGS. ¿Ya? Las conversiones en unidades, longitudes, fuerzas, presión, que solo tenemos, y otras magnitudes fundamentales, que es la intensidad lumínica, perdón, y la cantidad de materia. Es el mol. Suplementarias y algunas otras unidades derivadas. Derivadas que vienen a ser de las 7 unidades fundamentales que ya conocemos, el resto ya son derivables de su misma expresión de origen. Sí, está full el de CAFI 1, el turno mañana, pero existe otro turno y este material yo lo voy a compartir a ambos, porque tengo 2 grupos. Sí, el otro ya está a punto también de estar full y ahí yo les comparto el material, ya que en el turno noche solamente tengo 3 días a la semana. Sin embargo, en el turno de la mañana tengo todos los días, por eso es que ya terminé el material el día miércoles, que fueron 11 ejercicios muy interesantes, y el día de hoy ya vamos a desarrollar ejercicios adicionales. Bien, como ya les mostré el material que les voy a compartir, ahora sí, ya no me ha dado tiempo. Ustedes saben muy bien que al realizar ejercicios adicionales conlleva realizar el material, hacerlo en el Word, pero lo interesante es el enunciado, pues, ¿no? Y para ello tenemos aquí, miren, este es de la semana 1, correcto, pero profesor, nosotros ya estamos en la semana 2. Perfecto. Recuerden que en la semana 1 solamente tuvimos clase el día miércoles, jueves y viernes, lo cual trabajamos un material.
¿sí? Y ese material que nosotros ya habíamos desarrollado, lo culminamos con éxito porque solamente trabajamos 3 días. Pero miren, en el mismo material que nosotros tenemos como proporción es una sesión 2 pero un adicional, por eso se corresponde. Es decir, para poder practicar aún más con respecto a estos ejercicios de esta semana correspondiente, porque aún estando en la semana 2 que son movimientos en una dimensión, tenemos dificultades tal vez en magnitudes físicas y en ecuaciones dimensionales. No, yo sé que no todos, pero sería bueno practicarlo, ¿no? Aquí tenemos unos 7 ejercicios para poder, como se dice, entretenernos con el desarrollo de ellos. Y el día de mañana trabajar alguno de ellos. De repente no terminamos todos. El día de hoy terminamos hasta el número 5. Mañana continuamos el ejercicio 6 y 7, ¿no? O de repente el 7 y complementamos con algunos otros ejercicios. Como les vuelvo a repetir, en la semana 2 no hay muchos ejercicios adicionales. Entonces, y ahí vamos realizando y como que volvemos a recordar lo que hicimos la semana pasada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, claro, sí vamos a realizar. Miren, esto es lo que yo tengo como la semana 1 de material adicional. Bien, aparte de ello, como dice su compañera, y yo sé que ella siempre asiste a clases, acá a los talleres, y esto es lo que corresponde a la semana 2, sesión 1, que son derivadas básicas. En derivadas básicas tenemos estos ejercicios que nos proporciona la universidad. Miren, entonces podemos practicar estos tipos de ejercicios. Yo sé que de todos ellos, yo tengo este material y yo selecciono los ejercicios. Por ejemplo, nosotros hemos visto el ejercicio número 4, hemos visto también el ejercicio número 6, hemos visto el ejercicio número 7, hemos visto el ejercicio número 8. Correcto. Entonces, los ejercicios que no hemos visto lo podemos realizar, lo podemos trabajar nosotros, porque ese es el material que vamos a trabajar. Esta es la semana correspondiente. Nosotros no podemos trabajar otro tipo de material. Y ese es con respecto a la sesión 1. Ahora, con respecto a la sesión 2 de la semana 2, miren, tenemos este material. Yo sé que ustedes también lo tienen, que es cinemática. MRV, caída libre. Aquí tenemos una serie de fórmulas que ustedes también lo deben tener allí. Y a partir de ello tenemos ejercicios. De esos ejercicios, nosotros hemos trabajado algunos de ellos. De ahí lo podemos ver, ¿no? Por ejemplo, ¿se acuerdan del helicóptero? Ahí está. Tenemos este otro tipo de ejercicio, ¿no? Aquí están los diferentes ejercicios. Por ejemplo, este ejercicio también ya lo hemos trabajado. El ejercicio 9 también lo hemos trabajado. En cambio, el ejercicio 10 tal vez no lo hemos trabajado, lo podemos trabajar el día viernes. Entonces, lo que quiero realizar es trabajar algunos ejercicios de la sesión 1, de la semana 1 y algunos de la semana 2. O si quieren, solamente me dedico a desarrollar lo que es la semana 2. Ya ustedes practican ya lo que es la semana 1, ¿no? Como ya lo hemos visto la semana pasada, lo pueden practicar. Pero si quieren, desarrollamos algunos ejercicios del primer material que les mostré. Ustedes me dirán, ¿quisieran realizar algunos ejercicios de magnitudes físicas? Ustedes dirán, chicos. ¿Mm? Dos, profe. ¿Ah? Dos, profesor. ¿No? La semana dos, profesor. Ya, no hay problema. La semana 2, entonces. Muy bien. Algunos quieren magnitudes, no hay problema. Bien. Entonces, en vista de que nosotros estamos, bueno, en la semana 2, vamos a empezar por sesiones, ¿no? En este caso es la sesión 1. En el primer ejercicio lo vamos a trabajar acá de manera directa. Ya nos enfoca. Recuerden que el ejercicio número 8 y número 7 ya lo hemos desarrollado. El ejercicio número 6 también ya lo hemos desarrollado. A ver, ¿cuál nos faltaría desarrollar acá? El ejercicio 5, ¿no? ¿Qué más?
Vamos a marcar por acá. Vamos a poner por acá un momento. Bien, entonces vamos a desarrollar los primeros ejercicios porque casi los últimos ya le hemos visualizado su desarrollo como tal. Entonces, para el primer ejercicio, aquí vamos a poner, este es el segundo, y acá vamos a darle solución como tal. Creo que el número 4 ya lo hemos desarrollado, si no me equivoco. ¿Sí? El número 5 tal vez no. Es una forma rápida de practicar nosotros lo que son derivadas básicas. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos, como por ejemplo el primer enunciado que nos piden calcular la derivada de esta función, pero profesor, esto es parte matemática, no tiene nada que ver casi con lo que es parte física. Claro que tiene que ver, por lo que recuerdan cuando yo realicé un cuadro donde ponía la posición, velocidad y aceleración, en la cual lo numeraba como la posición el número 1, velocidad número 2 y aceleración número 3. Cuando el ejercicio me daba, la partícula tiene una posición de tanto, te lo representa la posición. Mediante ello determinen la velocidad, es decir, yo tengo la posición y si me piden a mí determinar la velocidad, ¿qué es lo que se hacía? Derivar, profe. Se derivaba, muy bien. Y si yo tenía la posición y me decía, determíname la aceleración, ¿qué es lo que debería realizar? Doble derivada. Doble derivada. Entonces, ese cuadrito a ustedes les va a facilitar. Pero profesor, eso es fácil, eso ya lo sé, lo tengo de memoria. Bien, parece muy bien. Ahora, ¿qué pasaría si yo en un ejercicio me dan la aceleración y me piden determinar la velocidad? ¿Qué es lo que hago? ¿O qué es lo que se realiza? Integrar. Integras, porque vas de una manera inversa, contraria. Por eso es que se dice que la integral es la antiderivada. Entonces, y de esa manera ustedes ya van teniendo de una manera precisa cuánto derivan y cuándo integran. Eso de allí está en los videos que yo les compartí, ¿verdad? Y ahí ustedes lo pueden visualizar. Ahora, vamos a ver estos ejercicios, que es la semana 2, sesión 1. Calcule la derivada de la función f de x que está expresado de esta manera. ¿Cuál sería su derivada de esta expresión? Entonces, ¿será necesario poner aquí de esta manera? Así como yo siempre les he venido desarrollando. ¿Será preciso poner allí eso? No. No, porque el punto, ¿qué significa? Respecto al tiempo. Vector. Con respecto al tiempo. Está derivándose con respecto al tiempo. Entonces nosotros acá no estamos derivando con respecto al tiempo, sino con una expresión que es con respecto a x. Por eso es que se pone f'. Y la derivada de esta expresión sería 3 más 8x, nada más. Bien, esa sería su derivada. Y ahí queda. Ahora, para la siguiente expresión, hay la derivada de esta función, pero para x igual a 2. O sea, para realizar este ejercicio, primero se tiene que derivar. ¿Cuál sería su derivada? 28x, ¿a qué? Al cubo, nada más. Ahora, como me dicen en x igual a 2, tengo que poner que la derivada, cuando x es igual a 2, se reemplaza nada más. 28, x
se reemplaza por el valor de 2 al cubo y aquí obtendremos un cierto valor. ¿Cuánto sale? Esa es cuestión operativa. ¿Cuánto sale? A ver, 224. Muy bien, 224. Como les digo, chicos, nosotros, bueno, mi persona, trata de desarrollar los ejercicios que te propone la universidad. No podemos desarrollar otros ejercicios que vienen fuera o que lo podemos encontrar en la red, porque son muy fáciles. Ustedes van, buscan en la red ejercicios de tal tema y les salen una serie de ejercicios. Pero lo importante es desarrollar lo que te propone la universidad. Es como en un examen de admisión. Lo que realiza una universidad no es lo mismo que realiza otra universidad. De igual forma es ello. Ahora, continuemos. El ejercicio número 3. Determinemos la derivada. Claro, claro, por eso es que lo propone la universidad. Ahora, me preguntan por ahí, profesor, ¿pero esos ejercicios vienen en los exámenes? Los temas de los exámenes son con respecto a lo que está el sílabo. Si el sílabo te dice, en tal sesión vamos a hablar, en la sesión 1, vamos a hablar derivadas, y derivadas con respecto a física, pues no. Claro que las que están con respecto a física ya la hemos desarrollado. Acá nos estamos entreteniendo nada más. Ahora, el docente es libre de especificar si toma derivadas de este tipo o toma derivadas aplicando física o aplicados a la física. ¿Y cómo son esas derivadas aplicadas a la física? Como les expliqué en ese cuadrito. Si te dan la posición y te piden determinar la velocidad, derivas. Correcto. Pero hay otros docentes que de repente no quieren la parte física porque es fácil. Y esa parte física lo aplican de repente en otra sesión y te toman algunos tipos de derivadas. ¿Por qué? Porque está dentro del sílabo. Entonces no podemos decir que el pensamiento del docente que está en Lima va a tener el mismo pensamiento del docente que está en Arequipa, sino que los temas que te dan son referentes al sílabo. ¿Me dejo entender? Muy bien. Ah, muy bien. ¿Por qué significaba? ¿Recuerdan ustedes cuando ustedes tienen la posición, ¿no? Si ustedes tienen la posición, ustedes le dan que vale 4t supongamos que valga 4t al cubo en la componente i, y así sucesivamente, ¿no? En i, j y k. Cuando yo pongo esto, la posición punto, significa que voy a derivar la posición con respecto al tiempo, la variable tiempo, ¿ya? Que se puede representar de esa manera o también se puede representar como esta manera. La posición con respecto al tiempo. Y la derivada de ello es la velocidad. ¿Ya? Es la velocidad. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Claro, ahí su compañero nos dice, profesor, aplíquenos derivadas con respecto a aplicados a la física. Voy a hacer un ejercicio, ¿sí? Porque no voy a repetir los mismos ejercicios que ya he desarrollado, porque hay chicos que vienen desde las primeras semanas, ¿no? Para ver ejercicios diferentes. Pero no te preocupes, voy a hacer un ejemplo para que tú tengas conocimiento de ello, ¿ya? Primero vamos a terminar estos 5 primeros. Bien. El ejercicio número 3 nos piden determinen la derivada de esta expresión. Miren, aquí ya está con respecto al tiempo. Nosotros lo podemos representar de esta manera. X punto. Se va a derivar con respecto al tiempo y esta derivada, ¿qué nos hace representar? 5 más 20t. 20t a la cuarta. Pero recuerda que este x punto también se puede representar como x prima de t. ¿Estamos de acuerdo? Es lo mismo. Entonces, como te piden la derivada de t cuando vale 0, ¿cuánto te va a dar? Reemplazas
5 más 20 por 0t, perdón, 0 a la cuarta, y esto te da el valor de 5. Nada más. 25, no. A ver, no, es 5 nada más. 5, porque acá 0 se hace todo. 0 a la cuarta, tu número, ¿cuánto es? A ver, perdón. Ahí está. Porque un número elevado a la 0 es 1, pero en este caso es 0. Todo esto se hace 0, ¿ya? Bien. El ejercicio número 4 ya lo hemos desarrollado, sabemos cómo se desarrolla, pero de una manera rápida, ¿cómo sería su derivada si nosotros queremos practicar este ejercicio de una función trigonométrica? Porque esta es una función trigonométrica. ¿Cómo sería su derivada? Miren, rápidamente, al nosotros ya tener conocimiento de ese tipo de derivadas, vamos a ver. Y' con respecto a x, ojo, con respecto a x. Esto es lo que te indica, se está derivando con respecto a x. El resto se hace constante. Para derivar una expresión trigonométrica, la derivada del coseno viene a ser menos el seno del ángulo. En este caso, viene a ser 3x al cuadrado menos el valor de x. Pero allí nomás queda, no. Se tiene que multiplicar por la derivada del ángulo. Es decir, ¿cuál será su derivada del ángulo? 3x al cuadrado menos x. Ahí está. Profesor, ¿esa es la fórmula entonces? Claro. ¿Por qué? Porque a ustedes solamente les dan en una expresión o por tablas, le dicen el seno, te dan la función seno de x. Y te dicen, ¿cuál es su derivada? Ah, profesor, la derivada del seno es el coseno de x. Pero allí nomás queda, no, siempre se multiplica por la derivada del ángulo. Pero como la derivada de x es 1, multiplicado por el coseno de x, todo este producto te dará coseno de x. Ahí está. Esa es la explicación. Y esto sería su derivada, f' de x. Entonces, teniendo en cuenta ese criterio, ¿cómo nos quedará acá? Como es negativo, tendremos menos, la derivada de esta expresión será 6x menos la unidad, ¿sí?, por el seno de 3x al cuadrado menos el valor de x. Perfecto. Ahora, si quieren ustedes este negativo, lo pasan a multiplicar a todo este paréntesis y tendrán 1 menos 6x. Pero eso queda a criterio de ustedes. Allí también se puede dejar, es lo mismo. También es una respuesta válida. Ahora, encuentre, esto de acá significa que es la derivada de y con respecto a x. No es más que tener en consideración este tipo de derivadas. Pero miren, acá tenemos una derivada de una división. Y para determinar esa derivada, es como si tú dijeras y'. Pero este y' está con respecto a x. ¿Ya? Con respecto a x. Para derivar una expresión que es división, ustedes ya saben que es 1 primero, el numerador se deriva multiplicada por el denominador, que en este caso viene a ser 2x a la quinta menos el valor de 7. ¿Estamos de acuerdo? Todo ello elevado al cubo. Ahora, menos. Se copia lo mismo. Entonces, para no estar escribiendo, copio lo mismo. Ahí está. Pero con la diferencia de que como ya se derivó el número 1, ahora ya no se deriva el número 1. ¿Qué se deriva? La siguiente expresión. Y todo esto sobre esta expresión que es el denominador elevado al cuadrado. Entonces por acá lo vamos a copiar y lo pondremos acá, elevado al cuadrado. Muy bien.
porque esa es la propiedad o la regla de derivar una división. Ahora yo les pregunto, aquí se está derivando con respecto a x. Entonces, ¿1 qué viene a ser? Acá no está especificado. Si 1 no es derivable, ¿qué se hace allí? Se hace un valor de 0. Muy bien. Cero. Entonces, 0 por toda esta expresión se hará, lógicamente, 0. Entonces, como ya tenemos ello especificado, todo esto se hace 0 y nos quedará menos, ¿cuánto? La expresión que es 2x a la quinta menos 7, todo ello elevado al cubo, sobre esta expresión que es 2x a la quinta menos 7 elevado al cubo, pero está elevado al cuadrado. Eso quiere decir que si yo lo elevo al cuadrado, es decir, estoy copiando 2 veces el mismo criterio, lo cual esta expresión que está acá se elimina con uno de ellos. Y solamente te va a quedar menos 1 sobre 2x a la quinta menos el valor de 7. Ahí está, elevado al cubo. Y eso sería tu respuesta del ejercicio número 5. ¿Alguna pregunta allí? Profe, una pregunta. Ahí ¿Sí? también podíamos subirlo con exponente negativo. ¿Cómo así? ¿Multiplicarlo? 2x a la quinta menos 7 y a la menos 3. Elevado a la menos 3. Subirlo. Subirlo, claro, multiplicarlo. Ya, sí te entiendo, te entiendo. Claro, es cuestión de formalidades nada más. Es decir, puedes también ser menos, como dice su compañero, 2x a la quinta menos 7, todo ello elevado a la menos 3. También es correcto. Está Profesor, bien. ¿Sí? a mí me salió diferente. En la primera parte yo subí el denominador, o sea, subí a la menos 3 y me salió diferente. No. Recuerden que cuando nosotros tenemos la expresión a sobre b, esta es la función, ¿no? Le voy a dar un ejemplo. Para derivar esta expresión, ¿qué es lo que se hace? Se copia a por b, perdón, allí, es así, ve. A por b, propiedades derivadas, menos a b. ¿Sobre qué? Sobre b al cuadrado. Derivo el primero, luego el segundo. No se pasa como b a la menos 1. No. Solamente b, nada más. Claro, profesor, esa es la regla de la división, pero yo me refiero a la función original. La función original y igual a 1 sobre, como todo está 1 sobre, ¿Ya? ya, el cubo del denominador, yo lo subí a la menos 3. Lo derivé y me salió diferente. Y Entonces, ¿cuánto te salió? a mí me salió menos 30x cuarta sobre 2x quinta menos 7, todo eso a la cuarta. A ver. Ahí se tiene que aplicar regla de la cadena, ¿no? Si se quiere expresar de ese tipo. Es decir, ya te entendí. 2x a la quinta menos 7 elevado a la menos 3. Y si yo quiero derivar esa expresión, ¿cómo sería? Menos el valor de 3 multiplicada como 2x a la quinta menos 7, ¿correcto? Signos diferentes. ¿Qué es lo que se hace acá? Se resta, ¿no? Sería menos 4, si no me equivoco. Ahora multiplicado por ¿qué? Por lo de adentro, lo que sería 10x cuarta. 10x. 10x cuarta, nada más, ¿verdad? 10x cuarta. A ver, esta es una regla de la cadena que
también es válida, pero sale en forma diferente, ¿no? A ver, entonces, la derivada que hemos realizado acá nosotros, en este caso, se puede representar como tal. No hay problema, porque es una... Pero, profesor, tiene que salir igual. A ver, vamos a verificar acá en lo que es una división, porque esto también es válido. No es que esté incorrecto, sino que es otra forma de derivar acá. ¿Sí? Se deriva todo lo que está dentro. Sería 10x nada más. Pero cuando nosotros tenemos la derivada de y con respecto a x, ¿qué es lo que se realiza? ¿Esto qué te viene a representar? ¿Mm? Derivada de y con respecto a x Ya, muy bien. por razón de cambio, ¿no? Sí, claro, es una razón de cambio también, se podría decir. Ahora, a ver, acá sería 1 por la derivada de todo ello. A ver. A ver, miren, acá nosotros hemos fallado. ¿Por qué? ¿Hemos derivado esta expresión? Ya ven mi falla. Sí, ya vi la falla. Muy bien. Entonces, esta no es la respuesta. Ya vi la falla. ¿Cuál es la falla? Derivar, profe. Faltó derivar. Todo derivado, pues sí. O sea, será negativo. ¿Cuánto sería acá? La derivada de todo ello. A ver, 1 ya, bueno, se supone que no va a afectar nada. Derivamos esto. Sería 3 por... ¿Cuánto sale acá? 10x a la cuarta. Lo mismo. 2x, no, 2x a la quinta. Menos 7. Se le resta 1. Sale 2, ¿verdad? Por la derivada de todo lo que está dentro. ¿Cuánto viene a ser acá? 10x a la cuarta. 10x a la cuarta. Muy bien. Sobre esta expresión, ¿cuánto viene a ser acá? Lo mismo, ¿no? 2x a la quinta menos 7. Cuando está acá 3 por 2 será 6. Ahora, ¿cómo quedará? Miren, sale igual, ¿no? ¿Ya se dieron cuenta? ¿Sale igual o no? Miren, esto se simplifica y los exponentes. Es como si este 6 le quito 2 expresiones. ¿Cuánto me queda acá? 4, ¿verdad? ¿Y cómo quedará? Menos 3 por 2 a la x, perdón, 2x a la quinta menos 7 pasa al numerador como negativo 4 multiplicado por 10x a la cuarta. Ahí está. Y viene a ser lo mismo. Entonces, en cualquiera de las expresiones se pueden aplicar. Que mejore más rápido la regla de la cadena, ¿no? ¿Qué consiste la regla de la cadena? Si yo tengo x a la n, ¿qué es lo que hago? N pasa a multiplicar, ponemos la misma base, el exponente se le resta la unidad y se multiplica por la derivada de la base. ¿Ya? Entonces viene a ser lo mismo. ¿Alguna inquietud? Todavía no eligen una piedra para el límite. Hija de Tai. A ver. ¿Alguna inquietud allí? A ver. Calma, mami, no te... Bien. Profesor, Entonces vamos. Sí, escucho. ¿y ese 2x a la quinta menos 7? ¿Dónde lo puso? ¿Cuál? Ese 2x a la quinta menos 7. Y luego el cubo. ¿Este de acá? Ajá. Es que se multiplica por 0. Ah, ya. Ahí se hace 0.
por eso queda negativo. Bien. Bien, entonces vamos a ver un ejercicio así como se mostró a su compañero. A ver, déjenme para proyectarlo, sí, para mostrarle a su compañero cómo se desarrolla ese tipo de ejercicio, ¿ya? Un momento. Bien, ¿pueden visualizar allí, jóvenes? Sí, profe. Ya, miren. Este es el cuadrito que yo les digo, ¿no? Que yo lo he realizado a mi manera y muy especificado para que ustedes puedan tener en claro cuándo van a aplicar derivadas y cuándo van a aplicar integrales, ¿sí? Yo sé que sus docentes no les dicen esto, pero de manera libre yo les estoy indicando. Queda a criterio de ustedes si lo consideran o no. ¿Qué quiere decir este cuadrito? A veces hay enunciados en los ejercicios que nos dan que solamente te indican la posición y te piden, determíname la velocidad. Entonces yo le he puesto como 1, 2, 3. Si yo quiero, si a mí me dan el número 1, que es la posición, y me piden allá la velocidad, es decir, dirigirme hacia el número 2, ¿qué es lo que debo hacer? Derivar. Si yo tengo la velocidad y quiero dirigirme a la aceleración, vuelvo a derivar. Y si yo voy de manera inversa, e integro. Y si voy de manera desde 1 hacia 3, derivo 2 veces. Pero, profesor, derivada doble, no sé, no hay problema. Derivas primero, luego vuelves a derivar. Y así, de la misma manera, la integral. Correcto. En ese caso, el ejercicio nos dice, la ecuación de la posición de un cuerpo está expresado de esta manera. Halle la velocidad. Si nos dan la posición del cuerpo, es decir, estoy en el número 1 y me piden hallar la velocidad, es decir, hallar el número 2, ¿qué es lo que debo hacer? Derivar. Copio la posición, aquí está, copiado de igual forma, y tengo que hallar la velocidad, es decir, lo derivo con respecto al tiempo. Este punto significa que se va a derivar con respecto al tiempo. Que yo sé que muchos de sus docentes no les va a especificar ello porque esto ya se expresa de una manera cuando hablamos de ciclos ciclos posteriores, ¿no? Y a ello se le conoce como tal, que acá a la expresión, el punto significa que va a derivarse con respecto al tiempo. Ahora, como tenemos acá una expresión en la componente y la otra expresión en la componente j, la componente y es un producto. ¿De qué? De 4 multiplicado por el seno de x, pero este x equivale a 2pi t, la cual aquí yo estoy dando un ejemplo. Si yo tengo a, que equivale al número 4, porque es una constante, ¿por qué sé que es una constante? Porque acá se va a derivar con respecto al tiempo, no se va a derivar con respecto a 4. Entonces se pone una constante multiplicado por el seno de x. Ahora, como es un producto, por regla de derivadas de producto será la primera por la segunda más la primera por la segunda. Se deriva el primero, luego se deriva el segundo. Ahora, como derivamos la primera, no se está representando con respecto a, sino con respecto a x, a se hace constante. Y si es una constante, será 0. Y como es 0, multiplicado por el seno de x, será 0. Acá quedará más a por la derivada del seno de x. Pero la derivada del seno viene a ser el coseno de x multiplicado por la derivada de su ángulo. No se olviden. ¿Ya? Eso es. Ahora, esto que está acá, esto representa
la velocidad con respecto al tiempo. Es lo mismo, chicos. Esto viene a ser lo mismo. Es la velocidad con respecto al tiempo. Ahora, como se está especificando acá, ya sabemos cómo se deriva, quedará solamente 4. La derivada del seno es el coseno del ángulo, que es 2πt, por la derivada del ángulo, es decir, lo que está de naranjado. ¿Cuánto será la derivada de lo que está del ángulo? Solamente 2π, porque t, como se está expresando y se está derivando, se hace 1. Y 2π por 1 viene a ser 2π. En la componente y. Ahora el siguiente, de la misma forma, será 5, la derivada del coseno menos el seno. Entonces el negativo sale de la expresión, multiplicándolo al seno de 2πt por la derivada del ángulo, que viene a ser solamente 2π en la componente j. Entonces acá solamente le damos forma, 4 por 2 será 8π, coseno de 2π por t en la componente y menos 10π, correcto, por el 5 por 2, 10π, seno de 2πt en la componente j. Ahora, me preguntaron, profesor, ¿y qué hubiese pasado si me hubiesen pedido la aceleración? Derivo la velocidad. Entonces, para tener una mejor expresión acá, lo podemos realizar de esta manera, miren. Acá, la velocidad con respecto al tiempo, nada más. Ahí queda mejor expresado. ¿Por qué? Porque cuando te dicen determina la velocidad a los 3 segundos, entonces reemplazas, en vez de t acá en la expresión, multiplicado por 3. Y sacas tu resultado de velocidad en manera vectorial, porque recuerden, la velocidad es una magnitud vectorial. Esto significa la aceleración. Esto da la aceleración, ¿ya? La velocidad con respecto al tiempo y la aceleración. Es como acá, tengo la velocidad y quiero dirigirme a la aceleración, derivo, pero con respecto al tiempo. ¿Quedó claro allí? Muy bien, Denilson. Y si me pidieran rapidez, no hay problema. Igual, se tiene que seguir, se deriva. Pero, ¿qué es lo que pasa? Miren, si a ustedes le piden la rapidez, chicos, ustedes ya tienen la velocidad, ¿no? Ya, perfecto. Pero yo sé, profesor, que la rapidez es el módulo de la velocidad. ¿Y cómo se saca el módulo? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo se saca el módulo? Como la raíz cuadrada. Pitágoras. Pitágoras, porque el módulo prácticamente es la hipotenusa, ¿verdad? Y se saca por los catetos. Es el módulo. Será 8pi, ¿correcto? Coseno de 2pi por t, ¿correcto? Todo ello al cuadrado más la siguiente expresión. Todo esto elevado al cuadrado. Entonces allí tendrán una relación entre ambos ejercicios. Y esa relación es lo que te va a dar el resultado. Nada más. Y ahí van desarrollando, pues esto es parte matemática. Será 64pi al cuadrado, coseno cuadrado, miren, coseno cuadrado, y acá también le van a tener un seno cuadrado, y coseno cuadrado más seno cuadrado, si factorizan el 64, ¿no? O factorizan un cierto valor, les va a dar la unidad. En este caso son diferentes, miren. ¿Ya? Entonces, eso es la rapidez. Esto es la rapidez. En cambio, esto es velocidad. Recuerden, la velocidad, como es una magnitud vectorial, le puede salir positivo o negativo. Y recuerden que tienen una componente vectorial, que es el vector unitario, I, J o K. Y en cambio, en la rapidez, no. La rapidez siempre te va a salir positiva y no tiene componente vectorial. ¿Ya? Esa es la gran diferencia. Y esto siempre lo van a ver. Velocidad y rapidez, velocidad y rapidez. Y tienen que tenerlo en claro. Hasta incluso les he dicho, tienen que saber leerlo. Porque cuando presenten su proyecto, si ustedes dicen, la velocidad es sus unidades, metros sobre segundo, profesor. No, te descalifica. ¿Por qué? Porque no se lee metros sobre segundo, se lee metros por segundo. Todo eso te califica. Acá
metros por segundo. Pero profesor, acá hablando de unidades, usted no pone las unidades. Bien, ¿por qué no pongo las unidades? Porque la posición no me dan las unidades. Pero profesor, si no te dan las unidades, tiene que poner U. ¿Ya? Está bien, hasta allí yo les puedo aceptar. Pero ¿qué pasaría con la velocidad? ¿Qué le pongo? U sobre segundo. ¿Por qué U se le pone? O unidades, U de unidades. Porque puede ser milímetros, centímetros, metros, kilómetros, no lo sé. Entonces yo no puedo asumir que puede ser metros. Yo no puedo ir en contra del ejercicio. O porque a mí se me ocurre poner ello. No. Entonces, se tiene que tener en cuenta, si te dan allí, se pone, pero siempre especificándole al docente de repente su examen. Profesor, yo no pongo unidades, que te diga, pero se supone que la velocidad son metros por segundo. Se supone, profesor, pero también se supone que puede ser centímetros por segundo o kilómetros por hora. Yo no lo sé. Ah, claro, dejarlo así mejor, pero siempre especificándole al docente. Correcto. Entonces, esas son las derivadas aplicados a la física. Sí, pues, el profesor te jala, no, pero no es que tú no quieras poner unidades, sino que tienes que poner las unidades correctas. Correcto. Eso es. No es que uno no lo quiera. Tienes que poner las unidades que verdaderamente corresponden. Si acá hablamos de kilómetros, tienes que ponerlo en kilómetros. Por eso la primera semana se habló del tema de conversiones, de unidades, dimensiones. Eso sí. No, pues, no, chicos, es que eso solamente se dice cuando de repente ustedes han hecho bien el procedimiento, ¿no? Me ha ocurrido, profesor, mire, yo he hecho bien mi procedimiento de mi ejercicio. Mire, y el profesor me ha calificado, la pregunta vale 4 puntos y me ha calificado con 3, pero le digo, ¿por qué? Pero si está bien, sí, el profesor también me dice, sino que dice que no he puesto las unidades. A ver, vayamos a ver acá el ejercicio. Pero acá no hay unidades, ¿no? Entonces, yo le digo, ¿cómo puede asumir el profesor que es metros por segundo si acá no te dicen? Puede ser centímetros por segundo, centímetros por hora. Y por esas unidades tú tienes que convertir a lo que él quiere, de repente a metros por segundo. Entonces tú no puedes adivinar. Entonces el alumno, claro, respetuosamente le indagó al profesor eso, le sustentó, y el profesor amablemente bien te puede aceptar o bien no. Porque ya cuando el profesor a veces ya pone la nota, ya no te lo acepta. Antes de que suba las notas, pues no al registro. Porque cuando sube las notas, por más que esté bien, de repente el profesor se haya equivocado, ya no se puede hacer nada, porque ya está computarizado. No es como antes, tú subías al registro y todavía tenías la opción, pero ahorita no. Bien, hasta incluso con el valor de la gravedad, siempre les he dicho, siempre se pregunta, porque hay 3 valores que son dables. Bien, entonces vamos a dejar de compartir, ahora sí, para poder avanzar con el otro material, que es ya de la sesión 2. Miren, de manera rápida, manera teórica, antes de entrar, porque ya nosotros hemos desarrollado casi la mayoría de estos ejercicios, ¿sí? Y los que no han podido ver, en el grupo está compartido los links. Ya creo que los chicos de una manera organizada lo están subiendo en un Drive y ahí están poniendo por semana. Ya es que depende de ustedes, pues, ¿no? Los que quieren estudiar toman tiempo en organizar, más que copiar y pegar, ¿no? Ya depende de ellos. Yo cumplo con mandarles los links, explicarles, ya es organización de ellos. Bien, miren, la posición, ustedes saben que la posición es una magnitud vectorial, por eso puede estar en una, en 2 o 3 dimensiones, X, Y, Z. Bien,
El desplazamiento es la variación de la posición y también viene a ser una magnitud vectorial, es decir, la posición final menos la posición inicial. La velocidad media, miren, cuando nosotros hablamos de velocidad, es una magnitud vectorial, es decir, el desplazamiento. ¿Recuerdan el ejercicio que realizamos? Acá, por ejemplo, acá nos piden la velocidad media y la rapidez media. Cuando hablamos de velocidad media, aplicamos esta formulita, que es la variación de la posición, que esto no es más que el desplazamiento con respecto al tiempo. Ahora, ¿pero qué pasaría, profesor, si nos dicen la rapidez media? La rapidez, una magnitud escalar, y la velocidad media, una magnitud vectorial. Como es vectorial, yo me doy cuenta por ello, nada más. Vector. Entonces me va a dar un vector. Rapidez me va a dar un escalar. Entonces ya no se trabaja con el desplazamiento, sino con la distancia. Y la distancia, por ejemplo, miren. Por ejemplo, hay un ejercicio acá donde va un alumno, se va yendo, luego regresa, y luego vuelve a avanzar, ¿no es cierto? Creo que es el ejercicio, no recuerdo el número, pero avanza 5 y luego retrocede 5i y vuelve a avanzar 5i. Yo les pregunto, cuando avanza, retrocede y avanza, ¿cuál será el desplazamiento? Inicia en la posición 0, ¿verdad? Y cuando avanza, es decir, termina. Todo este tramo, ¿cuánto es? 5, ¿verdad? Avanza 5, retrocede 5 y avanza 5. En el tiempo inicial estará en la posición 0 y en el tiempo final no sabemos en qué posición estará. Pero como me piden la posición es la suma o resta de todo ello. Sumo 5 menos 5, 0. Más 5, 5. Entonces la posición final es 5. Y si te dan unidades, metros. Asumimos. Ahora, esa es la posición. Pero el desplazamiento, ¿cuál sería? El desplazamiento es lo final menos lo inicial. Lo final, ¿cuánto te salió? 5. Y lo inicial te salió 0. El desplazamiento viene a ser 5i. Pero ¿qué pasaría si te dicen cuál es la distancia de ello? La 15. distancia es 15. ¿Por qué? Porque la distancia siempre es la suma de todo ello, pero en valor absoluto. Porque no hay distancias negativas. Y como la distancia es un valor absoluto, siempre te va a dar positivo. Y acá será 15, la distancia. Por eso es que cuando te piden la rapidez media, es la distancia con respecto al tiempo. Profesor, ¿Sí? distancia es como decir el recorrido. El recorrido que hizo total, el recorrido total. Así es. Ese es el recorrido total que se realiza. ¿Sí? Eso es la distancia. El desplazamiento no. El desplazamiento es de donde parte hacia donde llega. Y el desplazamiento es una magnitud vectorial. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, miren, la diferencia entre ambos es que la velocidad media se utiliza el desplazamiento. En la rapidez media, ya nos indica esto, se utiliza la distancia. Y esto siempre va a ir con respecto al tiempo. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Entonces, esa es una parte teórica, rápida, para poder nosotros tener en claro ello. Pero vamos a ver por acá. La velocidad instantánea. La velocidad instantánea, ¿no? Es
la velocidad que se está realizando en cualquier tiempo. Es la distancia total con respecto al tiempo, que es derivable de la velocidad. Porque acá hablamos con pequeñas porciones, son variaciones de tiempo. En cambio, la velocidad instantánea ocurre en un tiempo muy pequeño, por eso se llama derivada. La derivada, chicos, es más que una pequeña porción. Miren, les doy un ejemplo. Cuando nosotros tenemos, no sé, una varilla y ustedes quieren analizar esta varilla, solamente le basta con trabajar con un pequeño tramo de esa varilla para asumir que todo el tramo es igual. Es decir, esta varilla es una pequeña porción de masa, porque todo está en la masa. Tú no trabajas con todo ello, sino con una pequeña porción de masa, es decir, con un diferencial de masa. Y este tiempo es tan pequeñito que se acerca siempre al valor de cero. Por eso se llama la velocidad instantánea, que es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Tiene la posición. De repente la posición es 3t, no sé, 3t en la componente y más 4t al cuadrado en la componente j. La velocidad instantánea, ¿cuánto es? Tienes que derivar esta expresión. Deriva la expresión y te sale. Y de repente te dice, determíname la velocidad instantánea en 2 segundos. Va. Luego que derivas, reemplazas. Y ahí está tu derivada. Muy bien. La aceleración media es la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Cuando hablamos, miren, de aceleraciones medias, hablamos de variaciones, pero cuando hablamos de un instante, o sea, es tan rápido, es un tiempo tan pequeñito, que tú tienes que analizar la velocidad en ese tiempo tan rápido. Por eso es que hablamos de un diferencial. El tiempo es tan reducido, tan instantáneo es ese tiempo, que de repente puede ser más rápido que un abrir y cerrar de ojos. Instante. ¿Ya? Y bueno, esos son algunos criterios que tenemos allí. Ahora, el MRU, la posición final igual a posición inicial, la velocidad con respecto al tiempo. La ecuación dinámica del MRU. La velocidad es constante, la aceleración es cero. Esa es la condición, que la velocidad para un MRU va a ser constante. Perfecto. Y acá no existe aceleración. La aceleración viene a ser cero. O sea, en todo su trayecto va a ir constantemente. No va a variar su velocidad. En MRU, su ecuación dinámica, que es muy conocida, pero acá le ponen más. Pero no precisamente es más. Porque puede ver que un objeto esté desacelerando. Y se acepta el menos. ¿Por qué? Porque la aceleración puede ser positiva o negativa. Así es. Estamos de acuerdo. Ahora, para el MRU, la velocidad, ¿sí? Para el MRU, su velocidad es esta expresión, que cuando nosotros entremos al tema, aquí estamos en una dimensión, que puede ser X, y caída libre. ¿Qué es Y? Es caída libre. M, MRV y caída libre. Esto se le llama, miren, cuando entren a movimiento de 2 o 3 dimensiones, que es el llamado movimiento parabólico, se le llama la ecuación del proyectil. ¿Ya? La ecuación del proyectil. Bien, ¿por qué? Porque cuando ustedes tienen 2 dimensiones, este es el eje X y el eje Y, esas son las dimensiones, por acá van a analizar que un proyectil sale con cierta velocidad. Una velocidad inicial, formando tanto ángulo con respecto a la horizontal. Entonces, la velocidad está fuera de equilibrio. ¿Por qué? Porque depende de la componente X y depende de la componente Y. Y les piden determinar la ecuación del proyectil. Ahora, ese movimiento va a llegar a una altura máxima. Es decir, parte a una velocidad inicial y llegará a una velocidad final ¿de cuánto? De 0. Hasta acá.
y luego vuelve a caer. Por eso es cuando llega la velocidad acá, siempre será negativo. Por eso se llama velocidad, porque es una magnitud vectorial negativa. Pero cuando llega al punto más alto, se hace cero. Porque si no fuera cero esto siguiera avanzando, avanzando, avanzando. Es como ustedes, lanzan una pelotita, ¿no? Pónganse la idea. Lancen una pelotita, pero en movimiento parabólico, así. Como si acá están ustedes y por acá está su otra compañera. ¿No? Ahí. Y ustedes lancen una pelotita. Entonces le va a llegar esa pelotita. Y va a haber un tiempo que va a subir y luego va a tender a bajar. ¿Por qué? Por el mismo efecto de la gravedad. La gravedad trae ese que ya no siga subiendo. A excepto del globo, pues no. Ustedes lo lanzan y va a seguir. Pero una partícula que tenga masa, que no sea despreciable al aire, entonces va a tender a bajar y llegará a un punto máximo. Y ese punto máximo es que ya no existe velocidad para que se siga impulsando más arriba. Por eso es cero. ¿Me dejo entender? Entonces, esa es la explicación. Así es. Muy bien. Entonces, esa expresión es lo que te indica la ecuación del proyectil. Pero no vamos a entrar todavía allí porque todavía no estamos en ese criterio, pues, ¿no? Estamos todavía en una dimensión. No hay que, pero ya tienen que saberlo porque eso también abarca su examen. Muy bien. Me dice, profesor, entonces, ¿cómo sería la rapidez en MRU y caída libre? Bueno, son magnitudes, nada más. Son magnitudes. Por ejemplo, en MRU, si hablamos de rapidez, módulo de la posición inicial, módulo de la velocidad. Despejas el módulo de la velocidad y obtienes tu tiempo que te va a dar una magnitud. Pero no es necesario porque el tiempo es como si tú dividieras. La posición es una magnitud vectorial. Sobre la magnitud vectorial, vector y vector se van y te queda una escalar, que es el tiempo. Ahí está. Ahora, continuamos. Profesor, ¿Sí? ¿cuándo sería una aceleración negativa en MRU? Por ejemplo, cuando un chofer pisa el freno del auto o algo así. No, cuando pisa el freno, se detiene. Ya no hay movimiento, ya no acelera. Ahora, estás en un punto incierto. Puede ser que se detenga. ¿Cuándo se acepta que es negativo? Cuando desacelera. Un automóvil desacelera tantos. Desacelera 20 metros por segundo al cuadrado. Aceleración negativa. ¿De acuerdo? No sé, a ver. A ver, hijo, el que preguntó. Sí, profesor, sí, gracias. Bien. Ahora, vamos a ver lo que es caída libre. Miren, si se dan cuenta ustedes, acá hay errores. Y errores que no se deben cometer, pues, ¿no? Porque miren, cuando nosotros hablamos de caída libre, yo les digo, está presente en primer lugar la aceleración en caída libre. ¿Qué está presente allí? Gravedad. La aceleración de la gravedad, claro. E incluso en caída libre, no se asume que es más. Yo he repetido hasta el cansancio, siempre es más menos. Y acá es la gravedad. Profe, es más cuando está cayendo, ¿no? Claro, claro, porque miren, repito, porque yo sé que acá hay de repente chicos nuevos, ¿sí? Y quieren saber este enunciado. Miren, si nosotros tenemos un nivel de referencia y por acá nosotros decidimos lanzar
una pelotita, no, se va a estar moviendo en este sentido. Si se va a estar moviendo en este sentido esta pelotita, va, bueno, que sea impulsada, va a llegar a una cierta altura y esta pelotita va a llegar a un punto máximo y luego va a tender a bajar. Bueno, acá lo hago con diferente color, porque lo de rojo es cuando sube y acá cuando baja. Y en todo el movimiento, ¿por qué tiende a bajar? Porque está presente siempre la componente gravitacional. Y la componente gravitacional es una magnitud vectorial y que siempre va en el sentido de los y negativos. Y como va en los y negativos, todo en caída libre, nunca se olviden, jóvenes, en caída libre, todo lo que esté a favor del movimiento, el movimiento que esté a favor de la gravedad, mejor dicho, serán positivas. Se acepta la gravedad como positiva. Pero cuando la gravedad, perdón, cuando el movimiento de la partícula está en contra del movimiento de la gravedad nunca va a ser lo contrario, siempre va a estar opuesta. Lo que va a ser opuesto son los movimientos de las partículas. Entonces, cuando está allí, será negativo. Cuando está opuesta. En cambio, cuando nosotros entremos al tema de movimiento parabólico, no es así. Siempre, siempre considérenlo negativo. Esto no va a existir ni más menos. De frente, negativo. ¿Ya? Negativo. Gravedad. Háganme caso. Yo sé lo que les digo, chicos. Siempre negativo. Si ustedes observen que la partícula, les di un ejemplo creo ayer en el grupo de la noche, si observen una partícula que está acá y la personita lo quiera lanzar o quiera patear y por acá esté el agua, esta partícula va a ir en un movimiento parabólico. Va a ser lanzada con cierta velocidad. Porque ustedes saben que la velocidad en el eje X siempre se va a mantener. ¿Por qué? Porque el eje X es constante, es un MRU. En cambio, en el eje Y no va a ser igual, varía. Y la velocidad en el eje Y será negativa. ¿Por qué? Porque la velocidad en Y, por acá va a ir así, va a ir en este sentido, va a ir en este sentido, y a ti te piden siempre analizar cuál será la velocidad en X y en Y. Mire, en X será la misma, con la que inicia, con la que parte. ¿Por qué? Porque en X hay un MRU, y en MRU, ¿qué es? La velocidad es constante. Entonces, lo final viene a ser lo mismo con lo que inicia. Siempre se va a mantener. Lo que va a variar es lo de Y, porque acá inicia con 2, acá llegará con más, llegará con menos 4 volts. La velocidad en Y. Magnitud vectorial, menos 4 volts. Negativo. Pero, profesor, la partícula se está moviendo acá. Se está moviendo así en los Y negativo y la gravedad está así. Entonces, para que ustedes determinen el tiempo, porque ¿cuánto tiempo demora de aquí a acá en llegar al suelo o a la superficie? Acá tendrán una altura. Esto de acá, si ustedes consideran, porque la partícula está a favor del movimiento, será positiva. Déjenme decirle que su resultado no les va a salir. ¿Por qué? Porque ustedes están analizando el gráfico, pero ¿qué pasaría en la vida real si ustedes están en un helicóptero? ¿Cómo observarían, o estén por acá, cómo observarían la caída de esta partícula? Como línea recta. Pero ¿qué pasaría si ustedes están acá? De repente, acá, nadando. ¿Cómo lo observarían? Como un movimiento parabólico. Entonces, para ver esos sentidos de ambas percepciones, ¿no? Tenemos que asegurar que la gravedad sea negativa, no cambiarlo como magnitud. ¿Ya? Entonces, Entonces, explicación. cuando baja, la velocidad va a ser negativa, ¿no? En caída libre. Sí. En Y cuando caída libre. sube, positiva. Cuando sube, es negativa. La velocidad,
Claro, cuando sube acá. Ah, la velocidad. Sí, la velocidad. Ah, la velocidad, como es una, cuando sube es positiva y cuando baja es negativa. Y Pero si te dan magnitudes, se considera positivas ambas. las posiciones, profe, la de abajo siempre va a ser, la que está en el suelo siempre va a ser la velocidad final igual a cero, ¿no? Depende, si inicias en estás iniciando acá, inicial y final. Depende del punto de referencia. No, Si no, te profe, dicen, de donde está, desde un punto arriba hasta abajo, ah, ya, entonces el punto inicial será el punto más alto, de la altura, ¿no? claro, y el punto final será cero, pues no, porque llega al suelo. Y al revés sería Salvo, el punto claro, inicial también la claro. medida. Y Muy bien, así es. Ahora, excepto que, bueno, esta partícula no haga ningún hoyo, ¿no? O no rompa de repente la estructura de nivel de referencia, porque si rompe la estructura, se hará, se hundirá, ¿no? Y al hundirse, bueno, se tiene que asegurar más, pero eso se ve más en cantidad de movimientos, porque esto pasa, hay que, todavía estamos en un mundo incierto acá. Se asume que esto no va a traspasar, allí queda, no se destruye, no pasa nada. Pero si tú analizas, tú no sabes qué tipo de material es. Y si es una estructura sólida, el nivel de referencia se puede destruir. Y las energías, claro, la energía está acá. Porque cuando tú aplicas energías, que ya es un tema ya casi la semana 13, ¿por qué crees que tú en los ejercicios o en los ejercicios cuando te plantea te dice, determina la velocidad justo antes de llegar al suelo? Porque no sabemos si acá se conserva la masa, es decir, inicia con 2 kilogramos, la masa tiene que también ser la misma porque va a ser constante. Porque ¿qué pasaría si este es un estado bien sólido y lo rompe la estructura? Inicia con 2, llegará a pedacitos, ya no llega a la misma estructura. Es como ustedes se tiran un clavado, en el camino ustedes pesan tanto, tienen un peso de tanto, tienen una masa. Conforme van cayendo, no van perdiendo masa ustedes, o van perdiendo masa, o van llegando sin un brazo, o van llegando de repente sin una pierna, ¿no? Ustedes van llegando a su misma estructura. Por eso siempre se les dice justo antes, porque no sabemos el impacto. Y se asume que la altura es tan mínima que es cero, justo antes. Pero la altura en realidad no es cero, será 0.00001, pero hay una distancia muy pequeña que se asume al valor de cero. Entonces, esas son las cuestiones físicas. Profesor, ¿esa flechita verde a qué se refiere? ¿Cómo? Esa flecha verde que está ahí. Esta flechita es el Ajá. movimiento. Aquí es cuando cae y aquí es cuando sube. Es cuando la partícula está subiendo. Y aquí es Cuando cae cuando... negativo, ¿verdad? No, cuando cae, ya he dicho, cuando cae, por eso está de celeste. Cuando son el mismo, cuando el movimiento de la partícula, por ejemplo, acá está cayendo y está en el mismo sentido de la gravedad, será positiva. Pero cuando la partícula va a subir, miren, está en contra de la gravedad, negativa. Aquí Profesor, tienen que tener en cuenta esto, por eso pongo más menos. Sí, sí, hijo, escucho. profesor, ¿hay algo más explicativo, por ejemplo, en la velocidad, en la dirección de la velocidad y de la aceleración de la gravedad son iguales? Que usted Eh, dice cua- que usted dice que es positivo, pero ¿por qué? ¿Por qué es positivo? ¿Por qué? Porque la rapidez es el módulo. Ahora, cuando tú me hablas de la dirección es el ángulo que está formando. Es como, por ejemplo, acá, en un movimiento parabólico, aquí tenemos la velocidad en X y la velocidad en Y. Y esta es la velocidad. Entonces, tú quieres saber la dirección. ¿Y cómo lo hallas? Por la tangente. Ahora, si tú me dijeras el sentido de la velocidad, cuando baja, la velocidad va a ser negativa, pero siempre se asume como positiva en la mayoría de los casos, porque al final
se multiplica por un negativo y esto se hace positivo. Pero si hacemos un análisis exhaustivo, tenemos que tener el sentido de la velocidad. Por ser velocidad, una magnitud vectorial, cuando sube es positiva y cuando baja negativa. Pero mayormente siempre lo trabajan de una manera escalar. No sé si quedó claro, a ver. No sé, a ver. Profesor, es como si el sentido del negativo de la velocidad, como se multiplicara por el sentido negativo de la aceleración de la gravedad, algo así. Yo recuerdo que hicimos un ejercicio donde acá salía negativa, ¿no? Pero el ejercicio nos da, está con una rapidez. Ah, es que en los ejercicios siempre te van a dar así, rapidez. Nunca le va a gustar que lo asumas como negativo, como velocidad, porque en realidad es una velocidad. Y si tú analizas de una manera más exhaustiva, si la partícula está subiendo a una cierta velocidad. Entonces será J positiva. Pero cuando está arriba, va a tender a caer. Y caerá con una velocidad negativa en J. Pero como los ejercicios siempre te dan rapidez, módulo, pues no importa si sea positiva o negativa. Así sea negativa, multiplícalo por menos a toda la expresión y te va a dar positiva. Nada más. Profesor, una consulta. ¿Sí? Respecto a la caída libre, justo cuando termina de caer, ¿la velocidad final es cero o qué tenemos que considerar? La velocidad final, claro, la velocidad final puede ser cero, se asume que es cero. El y final también se asume que es cero. Pero en realidad no todas las estructuras llegan al punto de referencia, sino que tienen distancias muy pequeñas, que son muy mínimas, por eso es que se asumen como cero. Se asume que se detiene allí. Porque vuelvo a repetir, puede ser de que si asumimos en la vida real, ustedes tienen una estructura de cierta perspectiva, se podría decir, de cierta estructura, cierta composición, y no sabemos cómo es el impacto de esto. Se asume que ahí llego, pero ¿qué pasaría si tú tienes una pelotita de ping-pong? Rebota. Y así sucesivamente hasta que se detiene, pero no se destruye. Pero ¿qué pasaría si tienes otro tipo de, no sé, de material, de vidrio Un huevito, profe. o un huevito? Se rompe. Entonces, depende del tipo de material, pero en el trayecto se mantiene su misma masa. Y eso se llama conservación de energía. Parten con cierta masa y llegan con cierta masa. Pero siempre los ejercicios ustedes siempre van a encontrar justo antes de llegar al suelo. Justo antes. Porque cuando llega tú no sabes la reacción del cuerpo. ¿Sí? Profesor, en todo caso, cuando te dice justo antes, eh, la distancia se toma como si fuera del piso, ¿ya? O Sí, se toma, porque es una distancia muy mínima, chicos. Aquí es como si hubiera un espacio, pero ese espacio de repente será 0.00011, o sea, se aproxima al cero, pues. Por eso es que se toma como cero. Me dejo entender. Solamente indico el enunciado. Así es, pues, jóvenes. Muy bien, creo que no hemos pasado en parte teórica, que eso le corresponde a su docente. Y bueno, el día de mañana vamos a continuar con eso, pero me gusta porque queda claro y no vamos a estar perdidos cuando nosotros desarrollemos tipos de ejercicio así. Como les vuelvo a repetir, voy a borrar todo ello. profesor, disculpe, una última. Sí, ¿cómo no? Profesor, cuando
por ejemplo, cuando lanzamos una canica Ya. hacia arriba a una piscina, una poza de agua, la canica va a pasar la superficie, ¿no? Y en ese caso, ¿cómo sería? ¿Te refieres a que, a ver, tú estás en la piscina, No, dentro, no, afuera. ya, afuera de la piscina, ya, ¿Ah? Y desde ese punto lanzo canica hacia arriba ya, y la canica va a caer en la piscina, ¿no? claro, Y ahí claro. puedo Ahora saber su aquí, velocidad final. claro, ahora acá, ¿qué es lo que se realiza? Cantidades de movimiento. Esto ya es cantidad de movimiento. ¿Por qué? Porque acá ya no hablamos de un estado donde, por ejemplo, hay algo que lo va a sujetar, sino que el cuerpo que tú estás lanzando sube, sube, y luego llegará a un punto alto y vuelve a bajar. Y queremos ver cuál es la fuerza que ejerce el agua con respecto a esta partícula, para que se detenga. Velocidad final cero, ¿sí? ¿Y qué fuerza es la que ejerce? La velocidad final va a ser cero, pero tú acá no analizas velocidades, sino fuerzas. ¿Cuál es la fuerza que ejerce el agua para que esta canica, porque acá cuando ustedes observan en el agua va a caer, se va a ver con velocidad, y luego se va a detener, y luego va a ir cayendo suavecito, suavecito hasta la superficie. Pero te dice, ¿cuánto será la fuerza cuando la partícula se detiene? Va a caer despacito. Cuando llega, hace un hueco en el agua, ingresa. Y eso se llama cantidad de movimiento, impulso. ¿Sí? Pero esto a usted no le va a venir. E incluso cuando también acá tenemos un campo arenoso, hay una distancia. Y te dice, ¿cuál es la fuerza que ejerce la tierra, ¿no? O la arena con respecto a la partícula para que no se siga hundiendo? Porque si no, esto se sigue hundiendo, ¿no? Esto se ve en tierra. ¿Cuánto será la fuerza que ejerce la tierra para que ya la partícula ahí nomás quede? Cambio en el agua es muy diferente. Hasta ahí nomás, hasta cierta distancia. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor, gracias. Muy bien. Eso lo vamos a ver todavía. No se apresuren, pero muy buenas sus inquietudes. Ya pues chicos, entonces nos vemos el día de mañana para seguir desarrollando algunos ejercicios que tenemos allí. En el transcurso del día, le voy a estar enviando ese material que les dije sobre las tablas. ¿Ya? Profe, también Sí. manda los links, ¿no? Ahí están los links ya, yo los he enviado, porque para buscarlos de nuevo ahí ya No, pídanle a sus de esta compañeros. sesión, Ah, sí, sí, no, claro, sí, sí, yo les envío el material con el link de esta sesión, porque en sí. la noche no creo que entre. No te preocupes, hijo. Y ahí es que tú sabes que ahí realizo los mismos ejercicios que con ellos me falta terminar. Creo que ahí me quedé hasta el ejercicio 7. Sí, profe, Me yo soy la faltarían clínica de 4. turno noche. Sí, turno noche. No, no hay problema. Acá estamos viendo otros tipos de ejercicios ya. Gracias, profe. Muy bien. Cuídense, chicos. Hasta luego. Un gusto.